Hola, soy Alfredo Bular y esto es Políticamente Incorrecto. Exprópiese. Así, con ese simple término, Hugo Chávez se paseaba por Caracas, por las ciudades de Venezuela, indicando que algo que era de alguien dejaba de ser de ese alguien y pasaba a ser del Estado. Expropiar es una actividad que está consagrada en la mayoría de legislaciones del mundo, pero que depende de la forma como se ejerza, puede tener impactos muy diferentes. La propiedad es incómoda para los gobiernos, porque la propiedad, por definición, es un ámbito donde quien decide es el propietario y, en consecuencia, donde quien no decide es el gobierno y los demás. La propiedad se basa en la posibilidad de excluir a otros sobre la decisión del uso de un bien. Les puedo citar numerosas frases, sin embargo, de políticos latinoamericanos que, al hablar de la propiedad, la tratan como algo que incomoda, ¿no? El propio Chávez decía que no se podía limitar el derecho al interés público y al pueblo a poder gozar de los bienes simplemente porque existía propiedad. Evo Morales siempre comenzaban con, yo digo, pro propiedad peristas, ¿no? Decían, respetaremos la propiedad siempre que no sea robar los recursos del pueblo. Un poco refraseando la frase de Marx que la propiedad es robo, ¿no? López Obrador decía que va a respetar la propiedad, pero eso sí, siempre que no afecte el bienestar del pueblo, ¿no? Y Pedro Castillo, el presidente que duró tan poco en el Perú, decía que las grandes riquezas no pueden ser protegidas a costa de las necesidades del pueblo. Velasco Alvarado tenía esta frase, que la tierra es de quien la trabaja, con lo cual la propiedad no dependía de la titularidad, sino de trabajar la tierra. Todas estas frases que les he mencionado reflejan una tirria, una molestia, un fastidio por la propiedad como derecho absoluto que permite al propietario tomar decisiones sobre qué hacer. Y sobre eso vamos a hablar en este programa. ¿De dónde viene la propiedad? ¿Es un robo? ¿Es efectivamente apropiarse de algo en contra de algún derecho ajeno? ¿Su origen es legal? ¿Su origen es psicológico? ¿Su origen es económico? ¿O su origen es simplemente evolutivo? Hoy día hablaremos de cómo Charles Darwin nos ayuda a explicar por qué existe el derecho de propiedad y por qué el derecho de propiedad tiene un origen natural. Responde a un proceso evolutivo natural que ha mejorado la posibilidad de desarrollo del ser humano desde su inicio. Es un proceso paulatino, largo, complejo, pero que curiosamente nos ha conducido a que hoy día la mayoría de legislaciones del mundo den, con distintos niveles, protección al derecho de los propietarios sobre sus bienes. Y vamos a ver lo importante que esto tiene que ver con, o lo importante que esto es en relación a la política, en relación a lo que el Estado puede hacer y en relación a lo que los particulares pueden hacer y, sobre todo, tiene mucho que ver con el desarrollo económico. Pasamos una pausa y regresamos en unos instantes con Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso con Políticamente Incorrecto. Estábamos hablando de la propiedad y su relación con Charles Darwin, el autor de las teorías evolucionistas, que hoy día nos permiten explicar muchas de las cosas que pasan en la naturaleza, pero también muchas de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Me imagino que más de una vez usted ha estado haciendo cola para comprar una entrada al fútbol o al cine o para entrar a un establecimiento, ¿no? Y está usted en la cola y de pronto aparece un personaje indeseable, el Colón, el que se mete delante de usted y le quita su turno. Y usted inmediatamente siente que le están robando algo. Dice, yo tenía un sitio y al meterse delante me ha quitado mi sitio, me ha quitado parte de mi sitio. Y si se meten muchos, más, peor aún. Y el respeto de la cola depende mucho de la institucionalidad de cada país. Hay países donde nadie respeta la cola, otros que se respetan más o menos, pero en casi todos siempre encontraremos el personaje del Colón. Cuando a usted le pasa eso, ¿qué siente? Siente que le están quitando algo y siente ira. Automáticamente se gatilla un sentimiento al que llamamos ira. Nos molestamos y a veces reaccionamos por esa ira. Le increpamos a la persona, la podemos llegar a insultar y en ocasiones podemos llegar incluso a tratar de removerla físicamente.
Es bien interesante. En la mayoría de países no hay ninguna norma que obligue a hacer cola. Pero la gente respeta la cola y exige su derecho a estar delante en la cola si llegó primero. ¿De dónde nace esa sensación? ¿De dónde nace ese sentimiento? Que incluso en muchos lugares ni siquiera tiene un respaldo legal claro. Otro ejemplo. Usted llega temprano a clase y quiere sentarse delante, porque quiere estar cerca del profesor. Y agarra, coloca su cuaderno en la carpeta de delante de todas las demás para separar su sitio. Y cuando regresa, alguien ha tomado el cuaderno, a todos nos ha pasado, y lo ha movido a otra carpeta. Y usted en ese momento se molesta, siente ira, le fastidia y dice, me han quitado mi sitio, yo había llegado primero. Las carpetas son de la universidad o del colegio, no son suyas. Pero usted por colocar algo, siente que ha adquirido el derecho a ese algo. Psicológico, es una sensación, es una emoción. Y de nuevo, siente ira. La propiedad tiene su origen en un proceso evolutivo que conduce a ese sentimiento. Nuestros sentimientos, nuestras emociones son productos de procesos evolutivos. Nosotros hemos evolucionado a sentir ciertas cosas frente a ciertas situaciones. Y usualmente frente a algo que consideramos injusto, nuestras emociones reaccionan o se enfocan en la ira. ¿De dónde viene esto? Y acá viene Charles Darwin, ¿no? Las especies sobreviven cuando mejor se adaptan, ¿no? La ley, no, este mal fraseo de Darwin que sobrevive el más fuerte no es cierto. No es que sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Hay varios elementos que genéticamente van seleccionándose a través de la supervivencia. Si una persona tiene ciertos genes que favorecen la supervivencia, esa persona tendrá posibilidad de reproducirse más que una persona que no tiene esa ventaja. Y uno de los elementos que caracteriza al ser humano y caracteriza a muchas especies y que explican su supervivencia es el carácter territorial, ¿no? Muchos animales son territoriales, los lobos, los perros, ¿no? Ciertas especies tienen territorio, defienden su territorio, marcan su territorio. Y el ser humano es una de ellas. El ser humano marca su territorio. Y el marcar su territorio explica en parte el que haya sobrevivido, el que hayamos podido perpetuarnos y hayamos podido pasar generación a generación nuestra capacidad de sobrevivir. La territorialidad está muy vinculada a la propiedad. ¿Por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta, la propiedad es una forma de marcar la territorialidad. La propiedad es una forma ya más sofisticada de marcar mi sitio en la cola, que es una analogía a la propiedad, o mi sitio en la carpeta cuando coloco un cuaderno, o el lugar donde yo me debo quedar. No hubiera sido posible, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura, que es el gran salto de desarrollo económico, si no hubiera habido territorialidad. Si el ser humano no hubiera defendido un espacio donde podía sembrar y lo que sembraba era suyo. Porque si eso no lo hubiera podido hacer, no hubiera sembrado porque otro hubiera venido y se hubiera tomado sus cosas. Claro, cuando no existían sistemas jurídicos, la territorialidad se defendía con ira, con defensa del espacio. Y luego, los seres humanos evolutivamente fuimos creando reglas de respeto a los límites y esas reglas nos han permitido desarrollarnos mucho mejor. Entonces, cuando uno entiende el origen de la propiedad y se da cuenta que la propiedad no es la creación de alguien que simplemente un día se le ocurrió una idea económica, sino que es origen del proceso evolutivo, del propio proceso evolutivo, y que las ventajas evolutivas son las que explican por qué la propiedad existe y por qué ha permitido el desarrollo del ser humano, como vamos a ver en un momento, uno entiende mucho mejor el significado de la propiedad y por qué pasearse y decir exprópiese es contrario a la naturaleza humana. Va en contra de lo que nos ha permitido, entre otros factores, tener éxito como especie. Por supuesto que hoy día la propiedad ha tenido una evolución mucho más sofisticada que la simple evolución genética. Hoy día tenemos reglas, leyes, códigos, registros, sistemas particulares de defensa. Uno tiene sistemas de seguridad que protegen su propiedad. Si alguien se mete en tu propiedad, pues llamas a la policía. Si tienes una cosa mucho más sofisticada de la que existía en la prehistoria. Pero en el fondo, la propiedad tiene un origen natural. Tiene que ver con que naturalmente la característica territorial que teníamos nos permitió defender un espacio, defender lo que es nuestro, a través de la ira que nos genera cuando alguien se cuela en la cola, o alguien toma mi sitio al que yo llegué primero, ¿no? Esta idea de la primera posesión que es tan importante en la propiedad.
determina que hayamos tenido éxitos desde el punto de vista económico. Y esto, que vamos a analizar con más detalle más adelante, es algo que hay que entenderlo bien. La propiedad no es una invención, es generada a través de un mecanismo espontáneo evolutivo, donde aquellos que tuvieron sentimientos territoriales más fuertes, de territorialidad más fuerte, sobrevivieron mejor porque pudieron organizarse mejor en su vida y pudieron generar una mejor economía de intercambio como la que tenemos hoy día. Vamos a pasar a una pausa y regresamos luego con Políticamente Incorrecto. Esto es Políticamente Incorrecto y estábamos hablando cómo hay un contraste entre la conducta de los políticos respecto a la propiedad y su importancia desde el punto de vista no solo evolutivo, sino de desarrollo económico. Libia es un país cuyos desiertos crecen de manera impresionante todos los años. Las tierras cultivadas o verdes van retrocediendo y los desiertos van creciendo y enfrentan tremendas hambrunas, ¿no? El desierto del Sahara, por ejemplo, crece a un ritmo de cerca de 1 kilómetro anual, ¿no? Todos los años crece un kilómetro y se hacen grandes esfuerzos para tratar de reducir que esto ocurra. Es muy interesante, regreso al ejemplo de Libia. Libia no siempre fue así. En la época del Imperio Romano, el desierto retrocedía. No ha habido cambios climáticos relevantes entre la época del Imperio Romano y la época actual. ¿Qué ha cambiado desde la época en que había tierras cultivadas y había un retroceso del desierto frente a ahora que el desierto crece? El régimen de propiedad. Los romanos tenían derecho de propiedad. Y al tener derecho de propiedad, tenían sistemas de asignación de titularidades que permitían desarrollo de actividades como la agricultura. Y al tener actividades como la agricultura, hay inversión en el desarrollo de actividades económicas usando esa propiedad. Claro, imagínense un terreno abierto al público. Cualquier persona lo puede hacer. Imagínense un campo de pastoreo con pastos que pueden ser consumidos por el ganado. Imagínense que cualquier persona que quiera llevar su vaca va a poder pastorear ahí. ¿Cuál es el beneficio de llevar la vaca? La vaca se va a engordar. ¿Cuál es el costo? El costo es cero. Entonces uno dice, claro, si tengo una vaca voy a llevarla a pastorear ahí. Y como el terreno es público, ahí irán mis vacas y pastorearán gratis. Pero todos los que tienen una vaca harán lo mismo. Y al llegar todas las vacas, van a arrasar el terreno, van a sobreconsumir los pastos y lo más importante, nadie tendrá ningún incentivo para sembrar pastos en ese lugar, porque siembran pastos y vienen los de fuera y se lo comen, vienen las vacas de otras personas y se la comen. No lo voy a regar, no lo voy a abonar, no lo voy a cuidar, porque no hay un límite. Imagínense que esto cambia y asignamos un propietario. Y el propietario cerca el terreno y cobra por la entrada. Al hacerlo, va a racionar el número de vacas que van a entrar a este mismo terreno, a estos mismos pastos. Y lo va a racionar de manera lógica, porque él no quiere que los pastos se extingan, él quiere mantener su negocio en el tiempo. Entonces va a permitir el número de vacas suficiente como para que los pastos se puedan reproducir. Pero además va a invertir en regarlos, y va a invertir en abonarlos, y va a desarrollar de alguna manera un negocio basado en su posibilidad de excluir las vacas, precisamente para permitir el uso, pero un uso racional. La propiedad racionaliza el uso. Por eso es que cuando somos territoriales se racionaliza el uso del recurso y al hacer eso hacemos un mejor uso y un mayor desarrollo. Evitamos que se generen los problemas del sobrepastoreo, ¿no? Estos problemas que se resuelven a través de derechos de propiedad explican por qué Libia tiene una situación distinta en la época romana que en la época actual. En la época actual se permite pastoreo gratis a todos los que tienen ganado, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que se sobreconsumen los pastos y el resultado es que el desierto sigue avanzando. Y esto se puede solucionar si tuviéramos derechos de propiedad bien establecidos. Hay varios estudios muy interesantes con fotos satelitales que muestran países donde se han ido avanzando los procesos de reforma agraria que tienden a generar derechos de propiedad comunales en lugar de derechos de propiedad privada sobre la tierra.
Y es muy interesante, las fotos satelitales muestran que las zonas afectadas por reforma agraria están secas y las partes no afectadas por reforma agraria están verdes. ¿Y por qué? La misma razón de lo que ocurre en Libia, porque los derechos de propiedad son un mecanismo para racionalizar el buen uso de los recursos y para mejorar la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando uno entiende que esto es así, comienza a comprender muchos de los problemas que tenemos todos los días en la vida común cuando intervienen en nuestra propiedad. Cuando una fábrica que está produciendo algo se estatiza y se vuelve un bien de todos, deja de, como ocurre con los pastos, se sobreexplota, se sobreutiliza o se utiliza mal o no se invierte y el resultado es que la productividad cae. Y al caer la productividad, el recurso se desperdicia. Entonces, cuando uno entiende este problema, comienza a darse cuenta todo lo que está vinculado a la propiedad y cómo la propiedad no es solo una creación económica o legal, sino que tiene que ver con la propia naturaleza humana, con la forma de crearlo. Por supuesto que esto tiene algunas implicancias a veces no deseadas, ¿no? Esta sensación de que yo llegué primero y esto es mío y que tengo un sentimiento territorial es también o está vinculada a veces al nacionalismo o al rechazo a la inmigración, ¿no? Porque claro, yo estoy aquí y viene alguien a ocupar mi sitio, yo soy territorial, esta es mi área y aquí no debe entrar nadie más. Pero esas son desviaciones de otro tipo que quizás comentemos en otro programa, toda la problemática migratoria que es realmente un asunto muy interesante. Pero en el fondo el sentimiento antimigratorio puede estar vinculado al sentimiento de yo tengo un territorio que me pertenece y tengo el derecho a poder protegerlo y utilizarlo. Si ustedes analizan lo que les acabo de decir en micro y lo trasladan en macro a los países, se darán cuenta que los países que han sido más prósperos son aquellos países que han protegido mejor la propiedad, que han entendido esta naturaleza originaria, evolutiva de la propiedad y la han protegido como una forma de mejorar la convivencia humana. Por supuesto que la propiedad puede requerir ciertas regulaciones de vecindad, eventualmente alguna regulación ambiental, hay ciertas propiedades que requieren ciertas reglas para ordenamiento urbano, etc. Pero todo dentro del límite de establecer que eso es de propietario y que es el propietario el principal decision maker de qué cosa se va a hacer con los bienes que le pertenecen. Entender esta función de la propiedad es esencial quizás para entender toda la economía, ¿no? A partir de la economía, de la propiedad, uno entiende por qué una economía tiene o no tiene una performance determinada. Usualmente, cuando buscamos fomentar la propiedad, fomentar la inversión, lo primero que tiene que uno ponerse en la cabeza es tengo que fomentar la propiedad y protegerla. Y las medidas que se toman contra la propiedad usualmente tienen un impacto en la inversión y en consecuencia un impacto en el desarrollo económico. Entonces, el entendimiento de la naturaleza de la propiedad, como vemos, es esencial para entender cómo funciona la economía. Esto es políticamente incorrecto, nos vamos a una pausa y regresamos con el cierre del programa. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto. Quiero cerrar el programa haciéndole un pequeño examen a usted que está viendo el programa para que entendamos mejor la importancia de la propiedad. Piense en un bien que es suyo actualmente. No sé, su automóvil, un mueble, una foto, algo que está en su casa, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que es difícil vender o desprenderse de algo que es suyo? ¿No ha sentido triste cuando tiene que vender su automóvil o cuando tiene que vender algo que está en su casa o tiene que desprenderse de la casa en la que ha vivido hace mucho tiempo? Y que tiende a valorar su casa de una manera superior a la que la valoran los demás. Esto es un sentimiento psicológico que se ha estudiado, se llama el endowment effect, ¿no? O el efecto dotación, traducido al español, no es una buena traducción. Las personas tendemos a valorar más lo que tenemos que lo que todavía no tenemos. Hay muchos experimentos que muestran que eso es así. Personas que una vez que compran un ticket para ir a un concierto, después no están dispuestos a venderlos al precio que pagaron, porque dicen, no, yo lo valoro mucho más. El endowment effect explica en buena parte lo que estamos viviendo con la propiedad.
La propiedad se explica porque tenemos una aprehensión a los bienes derivado de algún elemento afectivo emocional que explica nuestra territorialidad o nuestra defensa. Y esto está estudiado incluso en primates. Hay experimentos hechos con monos donde cuando al mono le dan de escoger entre jugo de naranja y mantequilla de maní, escoge usualmente mantequilla de maní. Pero si usted le entregó primero jugo de naranja y después trata de cambiársela por mantequilla de maní, no quiere, porque ya él entiende que el jugo de naranja es suyo y le cambia la valoración. En los niños pasa lo mismo. Nunca han visto cómo un niño agarra un juguete y después no se quiere desprender de él. Ese niño no ha sido entrenado en las reglas de la propiedad, no sabe cómo funcionan, todavía no está socializado en el mercado y sin embargo tiene un sentimiento muy fuerte de aprehensión a algo. Ese sentimiento de aprehensión a las cosas que ya tenemos explica, el endowment effect explica en buena parte el desarrollo económico del ser humano y el éxito del ser humano como especie, entre otros factores, evidentemente. Esta capacidad de desarrollar esta aprehensión y esta ira al niño que usted le quita un juguete, reacciona con ira, se molesta, llora, reclama, ¿no? Y al mono al cual usted le quiere cambiar forzosamente algo, también reacciona con ira. Estas reacciones que están de alguna manera en nuestros genes explican en buena parte por qué hemos sido exitosos, porque a partir de ahí hemos querido proteger lo que ya es nuestro, proteger lo que ya tenemos. A veces colocamos la propiedad en términos muy políticos, ¿no? Y entonces tenemos discusiones sobre que la propiedad no puede afectar el interés común, pero la propiedad en realidad está a favor del interés común. La propiedad permite un mejor uso de los recursos, un mejor aprovechamiento de los recursos y en consecuencia aumenta la productividad, aumenta la tecnología, aumenta la innovación, aumenta muchísimas cosas porque permite que se oriente en la manera, en el ejemplo que les ponía hace un momento de la pastura de propiedad privada, uno dirá, no, porque me está excluyendo, el interés social justificaría que todos vayan a pastar. No, eso sería malo para todos, porque el terreno sería depredado y nadie podría pastorear adecuadamente. Preferimos tener situaciones como en la época romana y no en la época actual de Libia. Preferimos tener situaciones donde la productividad beneficia a todos. Y para que la productividad beneficie a todos, la propiedad tiene que ser protegida. Y nuestros sentimientos y nuestros genes nos lo indican, a pesar que tratemos de cambiarlo. Esto fue Políticamente Incorrecto y nos vemos en el próximo programa.